Listos para comenzar esta entrevista en mi canal de YouTube. Ya lo saben, suscripción, like, comentario, por favor. Y hoy vamos a estar conversando con Claudia Salazar, fundadora de Class Producciones, coautora de un libro que se llama El escenario de un país posible. Y creo que eso fue, Claudia, bienvenida, querida. Gracias. Lo que más me llamó la atención, tu trabajo, tu trayectoria de la que vamos a conversar, pero esto, el escenario de un país posible, una mujer que está todo el tiempo en el escenario y no como uno con el micrófono en la mano aterrado, si tienes tú sabes, porque la gente cree que uno no le da terror, sí. No, sino que tú estás justo de esa parte del escenario donde se ve todo, donde ocurre todo para que ocurra eso, pero que nadie ve. Nadie lo ve. Y ese es el país posible, ese equipo que está detrás haciendo cosas. Yo no sé si por ahí va lo tuyo, pero bueno, a mí me encantaría que arrancáramos esta entrevista por ahí, porque pese a la realidad, hay personas que apuestan a la cultura y Claudia es una de ellas. Así que bienvenida. Gracias. Bueno, feliz justamente de poder contar esa historia que no se ve, que no es la glamorosa de las luces, de las cámaras necesariamente, del escenario, sino de ese espacio justamente que es invisible pero que es imprescindible. Necesitamos de esa comunidad, de todos esos actores que están detrás bambalinas para materializar finalmente esos grandes espectáculos, que lo que nos vienen a comprobar es que desde ese espacio se puede hacer un país maravilloso. Es que esa metáfora, podríamos decir como una metáfora, o ese sí, símil, es lo que necesitamos. Sí. Ese es el país posible. Sí, porque ahí yo creo que, y es una cosa que a mí me es un honor, por supuesto, darle cara capaz a toda esta gente que está detrás, pero somos ejemplo de que si todos tenemos un norte muy claro, un objetivo claro, que en este caso son los grandes espectáculos, todos estamos remando para el mismo lugar y necesitamos de todo para llegar ahí. Claro, y haciendo el paralelismo del escenario de un país posible, pareciera que es ahí donde tenemos que entrar los venezolanos, no estar tan polarizados, darnos un poco más la mano, ser más empáticos, y esa es tu propuesta. Sí. Y mi propuesta además es de un lado que yo creo que subestimamos muchas veces, que es el espectáculo. Siempre lo asociamos como a un hobby o lo asociamos a, bueno, netamente entretenimiento. Pero resulta que desde el espacio del escenario y desde el hecho artístico hay una capacidad de transformación de una sociedad muy importante. Cuéntanos cómo la ves tú, me encanta eso. Sí, mira, la experiencia más tangible y más verdad fue la experiencia con Los Miserables. Los Miserables se dio una primera vez en el 2019 en un país que necesitaba sentirse merecedor y capaz de hacer posible unos miserables. Y fue un éxito. Fue un éxito, pero estábamos en un escenario en el que la Ríos Reina no tenía aire acondicionado. ¿Te acuerdas? Las luces estaban escasas. Se me había olvidado eso. Sí. Se nos olvidó por mucho tiempo que la Ríos Reina, el complejo cultural, uno de los más importantes de Latinoamérica, no depende necesariamente solamente de la institución pública que la maneja, sino de todos aquellos que pretendemos hacer vida en ella. Entonces ¿Cómo hiciste allí? Bueno, ¿Cómo hiciste? ¿Cómo ocurrió eso? Eso ocurrió primero con eso de dejar al lado esa polarización que no tiene nada que ver con la cultura, que es ese cablecito suelto que tienes que tener un poquito para decir, mira, quiero ser Los Miserables y Los Miserables merece el mejor escenario de este país. Y esa es la Ríos Reina. Ese teatro. Y hay un tema de complicidad. Todos somos corresponsables de que Los Miserables se haya dado. Yo llegué con una carta, pedí los derechos, me costó muchísimo tiempo y muchísimo chapear de alguna manera de todo lo que yo venía haciendo para poder lograr esos derechos. Pero una vez logrado fue sentarse con la dirección del Teresa Carreño y decir, yo puedo hacerlo, pero necesito este espacio, hagámoslo juntos. Se hizo un trabajo de colaboración y de coproducción maravilloso. Y una vez todo este equipo se puso de acuerdo para hacerlo, ya empezamos a sumar cómplices, corresponsables a todas estas personas que nos permitieron hacerlo posible. No solamente los actores, todas las personas que nos tuvimos que traer de afuera para materializarlo, las empresas que apostaron, todos los factores. Exacto, entonces ahí es donde tú ves que sí se puede. Desde todos los ámbitos del país, de una sociedad, tú lo puedes materializar. Siempre cuento una anécdota muy bonita. Yo tengo el privilegio de poder ver todas las funciones, pero también tengo el privilegio de poder verlas de distintas partes, ¿no? Desde atrás, desde adelante. Y los momentos más bonitos, cuando ya la hora las he visto muchas veces, es pararse afuera para escuchar a la gente que sale. Y salen con mucho orgullo, porque hay
es inevitable sentir que eso es parte de ti, aunque tú te sentaste a verlo. Pero ese es el mayor acto de fe, que alguien compre una entrada, que no siempre es muy barata, se siente a que tú le digas algo, que es un privilegio poder hacerlo. Y me tocó estar afuera en un momento donde salían dos señoras emocionadísimas, llorando, riendo, como con mucha alegría. Y una señora se volvió a decirles, es que siento libertad. Y eso es un sentimiento que hemos perdido. Y eso es un sentimiento que no es tangible, que no es... ¿Cómo explicas tú lo que es sentir libertad? Y no. Ay, de paparazzi no escuchaste más porque sentía libertad. Que ella misma no sabía expresar lo que sentía, estaba en llanto. Claro, porque es que esa obra es poderosa. Es muy poderosa. Pero entonces, cuando yo escuché eso, viviendo en el país en el que vivo, entendiendo lo poderoso de la libertad, y que un hecho artístico, un musical, lograr algo así, lograr ese sentimiento en un ser humano, en uno que fue el que escuché, pero en esa sala caben 2.300 personas. Esa obra en ese momento la vieron más de 15.000 personas. Entonces, esa trascendencia que tiene el arte, no la podemos subestimar. Claro, entonces yo diría, Claudia, escuchando tu historia, la historia que me parece buenísima, es que hay como un antes y un después. Siempre. Del tema de espectáculo en tu vida después, 100%. justo en 2019, 100%, ¿verdad? 100%. Para Claudia Salazar, ajá, sin duda alguna. Fue como una definición allí de tu montaje, porque ya me vas a contar de tu montaje y de tu historia, pero siempre como un momento de inflexión. Hay un momento de inflexión. Y ese fue, y creo que ha sido recurrente, Los Miserables, en esos momentos en donde mi vida se ha transformado. Y lo que le digo ahora a quienes me felicitan por Los Miserables es como ahora tú eres responsable de hacerlo también. Claro, en su ámbito. En tu ámbito. Y si puede apoyar al mío para que se visibilice más, todos bienvenidos. Y en el momento tú soñaste eso o se te fue dando, tú dijiste, vamos a darle. Mira, yo creo que siempre... ¿Te imaginabas esto así? Nunca. Sí, nunca lo imaginé. Capaz más chama con esta, yo no creo en imposibles, tengo ese chip de la locura en mí, pero nunca lo vi tan grande, tan grandioso como finalmente fue. Por ser muy conservadora, por el mismo miedo de, ¿será que me estoy equivocando o no? Y creo que se convirtió en un sueño, que además es lo bonito de esto, que no es solamente de Claudia Salazar. Ok, entonces pasa esto, ¿qué viene después? ¿Qué pasa? 2019 se logra lo que todo el mundo pensaba que no se podía lograr. ¿Qué viene allí? ¿Qué hiciste? ¿Cómo enfrentaste eso y cómo seguiste adelante? Ya con esa experiencia. Yo creo que ya el lograr eso, aunque sí es como uno se pone la estrellita o la medalla del logro, la responsabilidad empieza a crecer. Sí, la sensación de logro es de las cosas más maravillosas que hay. Sí. Claro que sí. Pero para tú no puedes decir lo logré y sentarte a que ese título te acompañe siempre, ¿no? Yo creo que ya ahí gané un título muy bonito de ser una productora importante en el país. Ahora queda comprobarlo producción tras producción. El 2020 fue sin duda un año muy difícil, pero nos mantuvimos en el mapa celebrando ese logro. Logramos hacer un aniversario virtual bellísimo con actores. Pero estábamos en plena pandemia. Sí, hicimos un aniversario virtual en el que teníamos entrevistas con otros artistas que habían sido parte de Los Miserables en el mundo y contando esa anécdota. Y cuando yo contactaba a estos muchachos, que si el Valjean de España, ellos sabían de nosotros. Sabían del trabajo. O sea, había trascendido. Habíamos trascendido, porque siempre nos han subestimado, no han sabido que tenemos la capacidad de hacer estas grandes producciones y estaban sorprendidos y nos preguntaban más bien ellos cómo lo lograron en un país en el que no tenía mucho sentido hacerlo, en un país que capaz era reflejo de lo que estábamos viendo sobre el escenario. La admiración era mutua. Teníamos a nuestros actores admirando a quienes habían hecho probablemente temporadas larguísimas en España, en Argentina, en Londres, y ellos más bien admirando el trabajo de hormiguita que estamos haciendo en nuestro país. Pero además te digo una cosa, Claudia, tú eres una chama, pero yo viví el Festival de Teatro en la calle. Yo también. Yo viví ese Festival de Teatro antes de que el país le ocurrieran cosas, ¿no? Entonces, yo sí somos capaces. Siempre perdimos la fe. Perdimos la fe. Perdimos la fe. O sea, tienes el gran logro de devolvernos fe. Sí,
Es que es lo que te digo, yo creo, y eso lo agradezco en el público, cuando alguien compra una entrada, es un acto de fe. Porque sin duda el acto de fe ya de los que lo hacemos y decimos, bueno, vamos a hacer esta producción, ya nosotros venimos con eso, ya es como, esto es nuestro Claro, es tu rol, trabajo, a ti te es gusta, nuestro ya tú trabajo, sabes. es nuestra profesión, es lo que queremos hacer. Pero yo agradezco mucho el acto de fe que está teniendo el público con nosotros, que ya no hay duda de lo que somos capaces de hacer, que cuando alguien me dice es que si está clase, yo voy, no importa lo que vayan a hacer, hay una confianza y eso es algo ¿Que se recuperó? que se recuperó, pero que tenemos la gran responsabilidad de mantenerlo. Porque esa es la clave del éxito, es la clave de lograr ese país en el que la industria cultural sea gigantesca y sea no solamente gigantesca porque tengamos muchos shows, pero que seamos un poder económico en el país, que lo podemos ser. Eso es algo que yo tengo mi hippie adentro que ama el arte. Yo también tengo el mío, lo me amo encanta. y la trascendencia humana y cómo ese efecto de transformación lo tiene. Pero estoy muy clara en lo que puede ser económicamente para un país. Claro, pero por supuesto. He estudiado los casos de Broadway. De éxito, pues. De éxito en donde es una industria que probablemente mantiene económicamente un pilar Bueno, yo no me importantísimo. imagino Nueva York sin Broadway, por ejemplo. Bueno, Broadway le genera al Estado 14.000 millones de dólares al Imagínate año. tú, ¿estás viendo? Le genera más que los equipos de fútbol americano. Entonces entender eso es entender lo que estamos haciendo más allá de lo cool que es. Claro, porque y el es muy espectáculo, cool. que como Sí. tú decías, que el espectáculo Sí. siempre se ve peyorativamente, y no Sí. puede ser, pues. No, somos industria. Ajá. ¿Cómo comenzaste, Claudia? Vamos hacia atrás antes de Los Miserables, cuando Claudia ya no se había independizado. No, yo siempre me gusta irme hasta el colegio. Okay. Tuve el privilegio de estudiar en un colegio que tenía la mentalidad de entender una sociedad desde todos sus ámbitos. Para mí el teatro era una materia, música era una materia. ¿Tú estabas en qué colegio? En la Escuela Campo Alegre. Ah, ok. Entonces, Ajá. en la Escuela Campo Alegre yo pude ver teatro como materia principal, Sí, así tenías como que había pasar. matemática, tenía que pasarla. Y todos los años hacíamos un musical. La formación, Sam. Esa formación Es fue vital. fundamental. Entonces yo tuve la oportunidad, primero, amé el espectáculo siempre, pensé que pertenecía en el escenario, me daba pánico escénico. Y mis profesores y mi mamá lograron identificar, mira, Lea ama esto, pero ese no es su lugar, le va a dar un infarto. Y me fueron encaminando hacia la producción. Bueno, no se asuste. Bueno, claro, Cuando agarre el ese es el micrófono. respeto, sin duda. Claro. Pero lo mío era, no soy de ahí y creo que no tengo talento ni para cantar ni para actuar. Y lograron identificar mi pasión por ese espacio y lograr canalizarlo a donde era. El momento trascendental en mi vida, recurrente en mis historias, es a los 13 años yo hago un viaje con el colegio a la ciudad de Nueva York y vemos Los Miserables. Yo qué bueno. recuerdo perfectamente Yo la vi en Nueva York. a los 13 Sensacional. años decir, yo soy de ahí. Claro. Este es el espeluznante. universo donde yo quiero estar. Yo quiero esto. Quiero vivir esto todos los días. Quiero poder ver esto todos los días. Y tenía la dificultad que mi otra pasión loca es este país. Entonces, para mí, todo el mundo me dice, bueno, pero deberías irte para Nueva York otra vez. Ese no es mi sueño. Mi sueño es poder hacer eso y generar eso que me generó a mí en los jóvenes de nuestro país, en los adultos, en los viejitos, en nuestra sociedad, porque sé que cambia vidas. Estoy convencida. Entonces, de chiquita empecé a transitar el camino del teatro, me gustaba, no lo veía profesionalmente necesariamente como bueno, este es mi camino profesional. Me hubiese encantado verlo de esa manera y decir, listo, voy a ir a trabajar a esta empresa que estaba en ese momento. Pero sí, siempre estuve ahí, estudié comunicación en la Católica, me topé con quien hoy en día es mi socia, Mariana Marval, que me recomendó, me recomendó para producciones Palo de Agua, que hacía musicales. Claro. Se pasé a ser asistente de Jair Rosenberg, un gran maestro. Ellos deciden irse del país y quedo yo huérfana y digo, ¿ahora qué hago, no? Este amor ya está y sé que es posible en nuestro país, ¿cómo no hacerlo? Y decido abrir mi empresa, hice La Novicia Rebelde en el 2011. También una época súper tumultuosa, por decir poco, pero estaba muy joven, 25 años en la Ríos Reina, enfrentándome a un monstruo. Y lo bonito es que me conseguí con un equipo en el Teatro Teresa Carreño, que lo que hizo fue agarrarme de la mano y orientarme en la locura.
Y así lo vi posible, lamentablemente con La novicia sí fue un éxito al público, pero me trajo consecuencias personales, pasé por una estafa, pero siempre estuve en las ganas aprendizaje todavía, hoy, todos los días. Aprendemos hasta hasta viejitos, todo el tiempo, ¿verdad? Es así. Sí. Entonces, bueno, hacer musicales, luego vino Gospel, con Gospel vino otros retos. Yo trabajé en el Centro Cultural Chacao, trabajé en el Centro Cultural en ese momento BOD, ahorita el Centro Cultural de Arte Moderno, y recibí un llamado de hacer un musical como productora general y volvió a mí mi razón de ser. Y así nace Class otra vez y hemos hecho Casi Normal, Piaf, Voz y Delirio, que lo hicimos. Y continúas asociada con Mariana. Mariana hoy en día es mi socia de la escuela, que es un proyecto que nace en paralelo a Class y es el que nos procura el futuro del teatro musical en Venezuela. Claro. Pero ahorita estás precisamente ya tú solitas enfrentando todas las nuevas producciones. Las producciones. Pero la escuela acaba de abrir su sede y ahí es donde es mi socia Mariana. Ahora me gustaría saber, fuiste seleccionada dentro del grupo de 24 jóvenes venezolanos de la publicación Nuevo País del Teatro por Banesco Banco Universal. Además, has sido reconocida por Abencrit, la Asociación Venezolana de Críticos de Teatro. Ganaste el premio Isaac Chocrón a Mejor Producción por Piaf, Voz y Delirio. En 2020 recibió por Los Miserables también. Y bueno, ¿qué se siente? Se siente... ¿Qué se siente, sí? Y todo eso en tu país. Todo eso en mi país. Eso es lo más bonito. Claro. Porque es como realmente ver materializado el sueño y uno nunca ve como, bueno, yo estoy viviendo mi sueño, pero cuando lo reconocen, naturalmente cobra más peso. Y ha sido dar fe y dar testimonio de que es posible. De que este sueño de la niña loca que Broadway, que todo eso es posible. Que no es posible que yo lo haga sola, somos muchos. Los sueños son posibles. 100%. Y con eso quiero entrar justamente este año que llegó al país, El escenario de un país posible, que es un libro, recopilación de historias y voces del universo artístico que hace más de 10 años conforman Class Producción y la escuela, y bueno, y que son 375 páginas de esas historias. Entonces, que me estaciono allí porque es que me gusta mucho el nombre. Sí. Es ambicioso. Sí, claro, pero además es un juego de palabras, no sé. El escenario de un país posible es el escenario, pero también es el escenario del país, de Venezuela. Sí. ¿Cómo se te ocurrió eso? ¿Cómo hace eso? Háblame de ese libro. Mira, yo cada vez que veo un espectáculo y cada vez que tengo la oportunidad de producirlo, siempre digo que nosotros tenemos que, cuando nos sentemos en la butaca, ver algo grandioso. Si estamos viendo Los Miserables, vamos a ver los miserables más bellos del mundo. Si vamos a ver un Matilda, vamos a ver el Matilda más bello del mundo, hecho por venezolanos. Entonces, finalmente son productos de arduo trabajo, de pasión, de muchos componentes que son catalizadores de grandes proyectos. Uno de los grandes proyectos de todos los venezolanos es el país en el que queremos vivir. Es que me parece que la metáfora, el símil es buenísimo, porque bueno, sí, estamos detrás de la cortina, pues, presenciando lo que nos ocurre, pero tenemos que participar también. Somos responsables. Esa es la palabra. Porque ese actor que se sube a ese escenario lleva un micrófono que alguien se lo puso. Ese actor que se sube a ese escenario ensayó un montón de meses con un equipo de dirección, un equipo de musical, un equipo que le permitió brillar y dar la cara finalmente por más de 300 personas que están ahí. Eso es un país. Un país tiene protagonistas. Sí, el país está ahí. Está ahí. Y está en nuestras manos, que es lo más importante. Y siempre lo dije, por supuesto, creciendo en la universidad, uno siempre tiene como quién soy para el país, cómo lo hago mejor, por supuesto, vamos a protestar, vamos a hacer esto, vamos a marchar, vamos a hacer... Y en esos periodos en donde, por supuesto, existe mucha frustración, yo siempre traté de cómo hago yo, qué es lo que yo sé hacer. ¿Y cómo aporto? ¿Cómo aporto? Pero ¿cómo aporto responsablemente? Conversaba con Diego Vallenilla y yo le decía, eres un servidor social, eres un servidor público. Porque eso es lo que yo siempre insisto. Sí. Como comunicador. Hay que hacerlo. Porque él es abogado.
pero ahorita está comunicando. Es así. Entonces eres un servidor público. Y Entonces, eso es lo que hay que hacer. te lo asocio allí, pues, exactamente. 100.000%. Y yo creo que justamente el entender cuál es tu frente, cuál es tu responsabilidad. Yo no soy economista, no soy política, no soy ingeniero, soy productora de espectáculos, soy comunicadora. Desde esa trinchera me toca hacer... ¿Qué puedo aportar yo? ¿Qué puedo aportar? Y lo que yo he buscado siempre es la excelencia, que el arte se defina como un espacio productivo para el país, que genera empleos, que genera oportunidades comunicacionales insólitas, que hace país. Y no desde el hipismo de, ay, qué cool el arte, qué chévere. No, sin duda lo producir es. y tiene que ver, ser Pero sustentable, sostenible. 100.000%. Entonces, hoy en día ya este universo que es la escuela, que es Class Producciones, es un ecosistema que funciona. Hoy en día tenemos niños de 5 años que pueden formarse y cuando se sientan en una butaca a ver un Matilda, saben que se están formando para ese futuro. Entonces hay disciplina en su formación porque saben que hay un futuro de verdad. No es un sueño, bueno, es un sueño, pero lo ven materializado, es una realidad para ellos. Y eso es algo con lo que yo tuve el privilegio de crecer. Soñar con algo que no estaba inventando el agua tibia, pero que estaba viendo que era posible. Ahora, ¿cómo ayudas tú al país? Es una pregunta que pareciera que ya me la has dicho, pero quiero verbalizarla más aún. ¿Cómo ayudas tú al país con tu trabajo y con este escenario de un país? Sí. A nivel moral, Ajá. creo que se nos infla el pecho cuando sabemos que Unos Miserables, una obra de teatro musical tan importante para el mundo, hoy en día en su historia tiene un capítulo Venezuela. ¿Y qué nos enseña? Nos enseña. Porque esa es una obra, perdóname. Sin duda alguna, épica. Épica, que nos enseña cuáles han sido nuestros dolores, nuestros padecimientos. En este país, aunque la obra sea universal. Es así. Entonces yo creo que la moral es primero sentirnos merecedores de espectáculos como este, sentirnos capaces no solamente de verlos, sino materializarlos. Y del otro lado, el lado mucho más trascendental, digamos, y es que somos una potencia económica. Generamos un montón de empleos, generamos un ecosistema en el que hay ingresos por taquilla, hay ingresos por patrocinio, le pagamos a los artistas. Lo que hablábamos en Nueva York, de lo que Sí. las cifras que me comentabas. Sí, podemos llegar a eso. Claro, y eso hay que promoverlo, Claudia, porque Sí. muchas veces no se Sí. piensa que los espectáculos... bueno, y además hay espectáculos. El día mamá está claro. Sí. Vamos a sacar a clase de eso, ¿no? Pero fíjense, si uno piensa que los espectáculos, pues no, son espectáculos y ya, y fue un señor que trajo un músico y lo puso ahí. Pero no, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa porque la responsabilidad es de ese tamaño. Yo creo que cuando entendamos, y te digo, tengo años en terapia para yo hablar de Claudia Salazar como una productora de espectáculos, pero soy una empresaria. Y asociar el arte a la empresa es como... Y hoy en día lo digo con tanto orgullo, porque... Es que tienes que decirlo. Es así. Y asumo la responsabilidad que viene con el título de ser empresaria, pero ya cuando estamos pensando en que la cultura es una empresa, cuando hay una... Es el cambio de paradigma que hay que hacer. Sí, y no es solamente desde mí. Yo a los pequeños le hablo de esto, a mis actores, a todos los patrocinantes, a los aliados, a la prensa, a todo el mundo, porque es algo que tenemos que empezar a decir. Para entenderlo, para internalizarlo, para hacernos responsables por lo poderoso de eso. Y porque así es que es como, ya va, pero esta gente mira todo lo que está haciendo. Por primera vez hicimos una preventa. ¡Ay, qué bien! Una empresa de espectáculos prevendiendo qué. Bueno, fíjate que, sueños. Y espacios. Y hay que prevenderlos, sí. Porque eso se hace en realidad. Y hay un tema que en la industria cultural ya creo que estamos lejos ya eso se dejó de hacer,
que es este tema de ser como egoístas con lo que estamos haciendo. Yo creo que estos son hechos colectivos. Claro, sí, porque eso también pasó. Sí. Eso también pasó, Claudia. Los Sí. periodistas incluso lo vivimos. El Sí. tu vaso, no, yo no se lo doy a más nadie. No, ¿qué te pasa? El efecto Necesitamos- multiplicador. Necesitamos un país que esté más compenetrado Sí. y no sea tan egoísta en esos asuntos. Y en todos los ámbitos. Y yo Claro. creo que eso, yo cada vez que, ¿cuál es el espectáculo? Hasta que no tengo los derechos sí me quedo calladita. Pero Bueno, una por vez eso que por lo razones sé, legales, exacto. que es otra cosa. Pero una vez que lo sé, quiero que sea el sueño de todo el mundo. Quiero que todos digan, ¿cómo te ayudo? Eso ¿Cómo también hay que hacemos? enseñarlo. Sí. Es poco a poco, y es lo que te digo, yo creo que la gran industria del entretenimiento en Venezuela existió, era muy sólida, somos referencia del Festival Internacional de Teatro, el que se hace hoy en día en Colombia nació de Venezuela. Entonces, tenemos que recordarnos lo que fuimos, entender que ya la sufridera y todo, el pobrecito yo, ya no hay que puede salir ser para adelante, excusa. chama, Hay que hacernos responsables claro. por todo y por todo aquello que está de fácil alcance y lo que no también. Yo soñar a los 25 años en presentar algo en la Ríos Reina era una locura. ¿Y cuántos años tienes ahora? ¿Quieres 39. decir? Ah, no, chico, una chama. Por Dios. Ajá, era una locura. Era una locura a los 25. Sigue siendo una locura a los 39. Va a ser una locura siempre. Claro. Pero Estoy de acuerdo. Pero la imposibilidad viene de uno. Sí, de cuáles son tus... Bueno, pero entonces a lo que uno lo dice... Las cosas que tú te pones como aparentes paredes, pues, no sé. Y eso no... Yo tengo el privilegio que me crió una mujer maravillosa, mi madre, que me enseñó a desafiar. A desafiar. Eso es imposible. A que si algo era imposible, porque no se me hizo fácil, no era porque no lo podía hacer, sino que me iba a tomar un poquito más de trabajo. Y eso ha sido mi vida. Le he dedicado mis 39 años, porque uno desde pequeño ya empieza a soñar, pero podría decir, si ese momento épico fue a los 13 años, pues tengo 26 años materializando un sueño que hoy en día me es un placer compartir, claro. Que no es de Claudia Salazar. Y una cosa, Claudia, uno siempre piensa que como pasan los años y uno ya es un experto en algo, que no siempre tú nunca eres un experto, no te van a pasar cosas que no tengas que ir a resolver, no. Siempre te van a pasar. Y eso es algo que yo lo digo por mi experiencia, pues, obviamente. Y cuando eso lo entiendes, yo creo que te permites equivocarte. Claro. Y permites que los otros... Yo eso lo aprendí gracias a una amiga maravillosa, María Neria Mí, que además fue la directora de Matilda. Yo siempre me culpaba por mi exceso de vulnerabilidad. Yo soy muy sentimental, soy muy a flor de piel. Y ella me presentó a Brené Brown, que te dice que la vulnerabilidad es equivalente, es igualita a la valentía. No son opuestos. Para mí eso me abrió la mente a dejar de pedir perdón por mi vulnerabilidad, sino agradecerla profundamente. Porque esa vulnerabilidad, que es característica mía, la llevo casi que tatuada, ha sido responsable de la locura. Ha sido responsable de Los Miserables, de Matilda, de una escuela de teatro musical en un país que hoy tiene una certificación universitaria. O sea, esa vulnerabilidad es la que me ha hecho tan humana como para enfrentarlo como si yo fuese... Qué bien, qué bueno que me estés diciendo. Es una locura. Qué maravilla. ¿Qué viene ahora, Claudia? Mira, bueno, el 2025 va a ser mucho show, vamos a hacer Mamma Mía. Ay, no me digas. Vamos a entrar en la nostalgia de los años 70. Me gustó. Sí, eso viene para mayo. Vamos a seguir con los proyectos de la escuela y vamos a hacer al final del año la escuela de rock. También esa famosa película la vamos a llevar a musical, que además está pasando en distintas partes del mundo. Y bueno, y si algo tenemos ahorita es que ponernos en el mapa, cuando googleen esos musicales donde están pasando, pues Venezuela. Y cuando piensas en la grilla de tu año que viene, sí. ¿Cómo escoges eso? Mira, hay una estrategia. Porque fíjate que me estás diciendo lo del rock, sí. que bueno, buscaste algo que estaba en el tapete. Sí. Pues. Ahorita, ¿qué es lo que pasa? Siento que primero seguimos jugando a grandes títulos, esa es la verdad, títulos comerciales que nos hagan el público. Todos los años tengo el privilegio de ir a Nueva York y yo me reúno con un agente, que es el que me licencia. Y me va sugiriendo. Y ahí te va dateando. Y me dice, te datea. Mira, quiero hacer esto. No, pero claro, mira, este es el que está, lánzate por acá, ya esos derechos para ti van a ser más fáciles de conseguir. Entonces, tengo mis angelitos que me van
Y tengo mis estrategias de decir, tengo que hacer una para adultos, tengo que involucrar niños ahora que tengo a la escuela para que ellos puedan ver que sí es posible llegar a ese escenario. Entonces, bueno, estamos en eso, ¿no? En generar esa planificación que no solamente tiene sentido porque es muy chévere, sino porque tiene trascendencia. Entonces, Mamma Mía viene a celebrarnos, viene a celebrar una época de oro, viene a celebrar música que va a apelar un poquito a la nostalgia, que nos va a pedir que toda esa generación que lo vivió lleve a las nuevas generaciones. Y luego la escuela de rock, que nos va a enfrentar a los niños súper talentosos que cantan, bailan, actúan y tocan instrumentos. Entonces, mensaje final. Ese país posible en el que todos señalan. Ese del libro, el escenario. Ese del libro. Ese escenario, para Claudia Salazar y para la industria del entretenimiento, parte del hecho artístico. Pero todos somos responsables por ese diseño del país posible. Que hoy en día, en la portada de nuestro libro, es un escenario. Pero en el de un economista es donde esos gráficos dan verde, en donde un ingeniero ve muchísimos edificios. Entonces, ese escenario tiene la posibilidad de escribirse desde cada uno. El libro da fe de eso, lo estamos escribiendo. Y como estamos escribiendo el país. Es así. Pero ¿sabes qué? Que es lo que me parece emocionante, que lo hayas podido plasmar en un libro, sí, para que la gente tenga como una bitácora allí, es posible. Sí, que lo recordemos para las generaciones que vienen, porque somos un país con poca memoria. Total. Bueno, es que nos ha pasado de todo, pero la verdad, ese símil del escenario con el país me parece genial. Es hermoso. Hermoso. ¿Verdad? Y es verdad, es una verdad. Hay que vivirlo así. Mira, a mí ahorita me tocó con la preventa de la radio que a mí me tocaba como el rol de presentar y además ser el hilo conductor en off y después volver al final para el conteo final, porque es un trabajo que se grabó y que va a salir el 31 de diciembre. Sí. Y entonces, oye, todo lo que uno va viviendo detrás de cámara me estás haciendo recordar. Para que todo sea posible, todas las radios estábamos unidas. No era nada más Éxito o La Mega era tu voz, pero detrás de tu voz estaban todos los equipos de producción de todas las radios. Sí. Y ahí no es que este era Éxito, este es La Mega, este es Onda y este es Unión Radio. No, éramos todos Unión Radio. Y ese ejercicio detrás del escenario, bueno, se dio para la puesta en escena. Oye, ese símil hay que tatuarlo. Hay que tatuar. Sí. Porque eso es lo que necesitamos, Claudia. Te felicito, realmente. Querida, claro gracias, que sí. Importante. Gracias. Muchas gracias, mamá. Bueno, caramba, el escenario es un país posible con Claudia Salazar, fundadora de Class Producciones, coautora de este libro que les comento, porque es la metáfora, es el símil de lo que vivimos en nuestro país. Viene el año 2025 cargado de cosas, así que bueno, ya lo saben, like, campanita y también suscripción en su canal de YouTube para todos ustedes. Hasta la próxima.